Bueno, pues no es muy normal que una organización de empresarios como es Cepime, de la pequeña y mediana empresa, premie a un ganadero, a un agricultor, pero precisamente este año sí lo ha hecho y ha nombrado empresario autónomo del año a Jesús Calabuig, que es ganadero y artesano quesero, y queremos hablar con él para conocer su sector, conocer el día a día de su trabajo y sobre todo, pues bueno, los méritos que le han llevado a conseguir ese premio. Don Jesús, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Hola, buenos días, Pablo. Don Jesús, en primer lugar, enhorabuena, porque como decían, no es muy normal que una organización de empresarios como es la Cepime, pues elija a un ganadero, a un empresario del sector primario como empresario autónomo del año. Bueno, pues muchísimas gracias y sí, es cierto que está muy bien que se fijen en nosotros también, que se fijen en la gente que trabajamos en el campo, que al fin y al cabo nosotros somos los que damos de comer a la gente, y esto pues a veces a algunos se les olvida, así que está muy bien que se dé un reconocimiento a gente que trabaja bien en el campo o en la ganadería. Aquí en Onda Agraria, desde luego, nosotros hacemos hincapié en ese asunto, y es que nadie comería si no tuviéramos gente trabajando muy bien en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería, como en todos los sectores relacionados con ella. Y también recordamos que, bueno, pues en España, en el campo español, hay una nueva hornada de productores que consideran su explotación como lo que tiene que ser, como una empresa. Y precisamente por eso yo creo que llega este reconocimiento de una organización de empresarios. Don Jesús, su empresa, su explotación, ¿a qué se dedica? Pues nosotros tenemos ganadería de ovino, tenemos ovejas de leche y producimos corderos, ordeñamos la leche de las ovejas y lo que hacemos es la leche la transformamos en quesos, que luego posteriormente estos quesos los vendemos en varios sitios de venta que tenemos propios, es decir, que hacemos venta directa al consumidor y de esta manera pues cerramos todo un ciclo sin intermediarios y lo que hacemos pues es optimizar más los beneficios. Jesús, ¿en qué zona os encontráis? Pues el municipio es Barcheta, es una localidad valenciana que pertenece a la comarca de la Costera, estamos al lado de Játiva. ¿Y qué tipos de quesos elaboráis? Y sobre todo, ¿dónde los estáis vendiendo ahora mismo? Pues elaboramos queso semicurado. De hecho, ahora mismo estamos preparando el queso semicurado. Hacemos requesón y luego hacemos el queso fresco, que es el producto principal que hacemos nosotros, con el que más nos defendemos, porque lo elaboramos y al día siguiente pues está a la venta en nuestros sitios. Y tenemos puestos de venta en las localidades de Simal de la Valdigna, Alginet, Alcudia, Villanueva de Castellón, La Ribera y en Alfafar, en el barrio del Parque Alcosa. Jesús, ¿cuánto personal tienes a tu cargo en la empresa? Pues trabajamos la familia. Fundamentalmente pues llevamos el negocio adelante junto con la ayuda de mi hermano y mis padres, y ahora mismo pues tenemos entre 2 o 3 trabajadores dependiendo del trabajo que haya en cada época del año. Es decir, ¿es una empresa que viene ya con raíces ganaderas o habéis empezado ahora hace poco a raíz de, bueno, pues, sí, pues de un cambio? No, ya de varias generaciones. Mi hermano y yo pues somos la 4ª generación ya dedicada al oficio, sí. La verdad es que no será tan malo el campo cuando la 4ª generación de una familia... No conozco a Jesús personalmente, pero por la voz entiendo que 70 años no tienes. O sea, que eres una persona joven que se dedica al campo y bueno, con sufrimientos, pero con éxito. ¿Es rentable una explotación como la tuya, Jesús? Porque todos los días hablamos, sobre todo en el sector ganadero, de las penurias, que no le falta razón a muchos ganaderos, sobre los precios, sobre lo mal que se venden los productos, sobre todo lo que exige la administración y que luego no se recupera en la venta en el mercado, pero también es verdad que hay explotaciones que sí son rentables. ¿En tu caso es rentable tu explotación? Pues en nuestro caso nosotros la rentabilidad la tenemos gracias a que lo que hacemos es revalorizar la materia prima que tenemos, que es la leche. En el momento en la que la estamos transformando a queso y la vendemos directamente al consumidor, es ahí donde logramos el beneficio. Si hablamos únicamente de la rentabilidad de lo que pueda ser la explotación ganadera en sí, pues la verdad es que estamos bastante bajo mínimos. Es decir, si yo tuviera que vender la leche a la gran industria,
aunque es cierto que en los últimos meses ha habido un pequeño incremento en la leche de oveja, pero la rentabilidad está bajo mínimos. Ahora mismo llegamos a fechas de Navidades que el cordero pues siempre suele valer algo más económicamente y vemos sin embargo que no hay reacción en las lonjas, al contrario, parece que las 2 o 3 últimas semanas incluso haya bajado un poco. Uh-huh. La verdad es que es muy importante que el pequeño productor entienda que o revaloriza el producto, como está diciendo Jesús Calabuig, o no hay nada que hacer, porque competir con monstruos que venden litros y litros de leche es complicado, entre otras cosas porque ellos son los que marcan el precio. Es decir, que hay que revalorizar ese producto y hay que buscar esos mercados de cercanía, hay que buscar ese producto artesanal, tradicional y sobre todo buscar que los oyentes valoren ese producto y lo compren. Así que fuera de antena, a quien quiera conocer más sobre los quesos de Jesús Calabuig, pues le daremos su teléfono y ya que se pongan en contacto y a ver si este premio de la CEPIME sirve para relanzar la empresa, Jesús. Pues sí, muchísimas gracias y esperemos que sí, todo esto va muy bien de cara sobre todo a fortalecer la clientela que tenemos. Uh-huh. Bueno, pues don Jesús Calabuig, ganadero y artesano quesero, empresario autónomo del año según la CEPIME, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, un saludo y mucha suerte en ese negocio familiar y en esa empresa. Muchas gracias, un saludo a todos. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.